La lluvia golpeaba las ventanas de nuestra casa en Vitoria-Gasteiz como si el cielo mismo estuviera furioso, y mi padre, con los ojos inyectados en sangre, me gritó: «Eres una vergüenza para esta familia, Sonia. Sal de aquí antes de que te eche a patadas». Mi corazón se rompió en mil pedazos cuando vi el desprecio en su rostro, el mismo hombre que me había cargado en hombros por las fiestas de San Prudencio, ahora convertido en un extraño que me negaba el derecho a amar. Corrí bajo la tormenta, dejando atrás no solo un hogar, sino la ilusión de que el amor de una hija podía vencer al odio de un padre. Aquella noche en el umbral de la calle Cuchillería juré que nunca volvería, pero el destino, caprichoso como las brisas del Ebro, tenía otros planes. 18 años después, cuando el cáncer ya había devorado la mitad de su orgullo, una mujer desconocida tocó su puerta, y con ella, los fantasmas que yo creía enterrados para siempre. Me llamo Sonia, y si me preguntas por mi vida, te diré que ha sido un tapiz tejido con hilos de alegría robada y sombras que se alargan como las de las murallas medievales de Vitoria. Nací en esta ciudad vasca, donde el viento del norte trae ecos de batallas antiguas y el aroma de los pinchos en las tabernas de la Plaza de la Virgen Blanca. Mi infancia fue un idilio de veranos en las campas de Armentia, recogiendo manzanas silvestres con mi madre, que cantaba boleros mientras mi padre, un herrero de manos callosas, forjaba sueños en su taller. Él era el pilar, el hombre de palabra firme y abrazos que olían a hierro caliente. Sonia, mi chiquichu, me decía, eres el sol que ilumina esta casa. Pero el sol se apaga cuando las nubes de la intolerancia lo cubren todo. Tenía 17 años cuando el mundo se derrumbó. Era el verano del 2007, y Vitoria bullía con la preparación de las fiestas de la Blanca. Las calles se llenaban de icurriñas ondeando al viento, y el chupinazo aún resonaba en mis oídos cuando conocí a Carla. Ella había llegado de Bilbao para estudiar arquitectura en la UPV, una chica de ojos verdes como los prados de Álava, con el cabello castaño que caía en ondas rebeldes y una risa que parecía desafiar a la gravedad. Nos encontramos en el bar La Malquerida, un rincón escondido donde los estudiantes ahogaban sus ansiedades en calimochos. Yo servía mesas para pagarme los libros, y ella, con su cuaderno de bocetos, dibujaba las vigas de madera como si fueran venas de la ciudad. ¿Qué te inspira esto?, le pregunté señalando su dibujo de la catedral. Ella levantó la vista, y en ese instante algo se encendió. La historia oculta, respondió con una sonrisa ladeada. Lo que no se ve a simple vista. Hablamos hasta que el bar cerró y al día siguiente paseamos por el Parque de la Florida, donde los cisnes nadaban perezosos en el estanque. Carla me contó de su familia rota, de un padre ausente que prefería el mar a las hijas, y yo le confesé mis miedos de no encajar en el molde que mi padre había forjado para mí, la hija perfecta, casadera, devota de la tradición vasca. Pero con ella, por primera vez, me sentía vista. No como una extensión de la familia, sino como yo misma. Nuestro primer beso fue robado en las sombras del casco viejo, bajo un arco que olía a piedra húmeda y a jazmín trepador. Sus labios eran suaves con sabor a sidra dulce y el mundo se redujo a ese latido compartido. Sonia, esto es real, murmuró contra mi piel. No lo dudes. Pero el amor en un lugar como Vitoria, donde las paredes tienen oídos y los vecinos juzgan con la severidad de un tribunal eclesiástico, no podía florecer sin espinas. Mantuvimos nuestra relación en secreto como un tesoro enterrado en las colinas de Ullibarri. Nos veíamos en su piso compartido cerca de la universidad, o en escapadas a las playas de Mundaka, donde el mar nos lavaba las culpas. Carla me enseñó a amar sin reservas, caminatas al amanecer por la ría de Guernica, donde recitábamos poemas de Gloria Fuertes, o noches acurrucadas escuchando fados en un viejo tocadiscos, fingiendo que el mundo exterior no existía. Sin embargo, el secreto pesaba como una losa. Mi madre, con su intuición de mujer que había sufrido en silencio el machismo de su generación, lo sospechaba. Hija, el amor verdadero no se esconde, me dijo una tarde mientras pelábamos patatas en la cocina, el vapor del guiso de bacalao empañando las ventanas. Pero mi padre. Él era de otra época, forjado en la posguerra, donde el honor familiar se medía en silencios y en la fe católica que no admitía grietas. Hablaba de la decadencia moral que traía la modernidad, de cómo Bilbao y sus influencias cosmopolitas corrompían a la juventud vasca. Yo lo amaba, pero cada mentira que tejía para cubrir mis ausencias me distanciaba más de él. El conflicto estalló en una noche de otoño, cuando las hojas de los plátanos en la avenida de Gasteiz caían como confeti melancólico. Había vuelto tarde de un estudio con Carla,
y mi padre me esperaba en el salón, con una copa de vino tinto en la mano y el rostro endurecido por la sospecha. ¿Dónde has estado, Sonia? ¿Con quién? Su voz era un trueno bajo y yo, temblando, balbuceé excusas. Pero él había encontrado en el bolsillo de mi chaqueta una nota de Carla, que espero en el puente de Arriaga. Trae tu corazón. No era explícita, pero para él fue suficiente. Me interrogó como un inquisidor y cuando admití, entre sollozos, que amaba a una mujer, su mundo se hizo añicos. Maldita seas. Eres una aberración, rugió, lanzando la copa contra la pared. El vino salpicó el suelo como sangre derramada, y mi madre, que entró corriendo, se interpuso, pero él la apartó con un gesto de furia ciega. Fuera de esta casa. No mancharás nuestro nombre. Corrí escaleras arriba, pero él me siguió arrastrándome por el brazo hasta la puerta. La lluvia azotaba la calle y el viento ululante parecía llorar por mí. Mi madre suplicaba por Dios, Javier, es tu hija. Pero él, con los ojos vidriosos de rabia y vergüenza, cerró la puerta tras de mí, y el clic del cerrojo fue el sonido más definitivo que he oído en mi vida. Pasé la noche en el piso de Carla, empapada y rota, mientras ella me envolvía en una manta y me mecía como a una niña. Lo superaremos, amor. Juntas. Pero el exilio fue inmediato y brutal. Mi padre cortó todo contacto, no más dinero para la universidad, no más visitas de mi madre, que él vigilaba como un carcelero. Vitoria, mi ciudad natal, se convirtió en un laberinto de recuerdos hostiles. Carla y yo nos mudamos a Bilbao, donde intentamos reconstruirnos. Ella terminó sus estudios y abrió un estudio de arquitectura enfocado en restauraciones ecológicas, mientras yo, con becas y trabajos precarios, estudié literatura en la universidad. Escribía poemas sobre el amor prohibido, inspirados en las brujas de Zugarramurdi, mujeres quemadas por amar fuera de las normas. Pero el amor, aunque profundo, no era inmune a las grietas. Carla quería formalizarlo, casarnos cuando la ley lo permitiera en 2005. Espera, no, en España fue en 2005, pero para nosotras en 2007, ya era legal, pero el estigma persistía. Sonia, merecemos una vida sin sombras, insistía. Yo, marcada por la traición paterna, temía la exposición. ¿Y si nos rechazan? ¿Y si el mundo nos echa como mi padre? Las discusiones se volvieron frecuentes, sazonadas con el salitre del Cantábrico. Una noche en la playa de Sopelana, bajo una luna llena que plateaba las olas, le confesé mi miedo más profundo: te amo tanto que me aterra perderte por ser yo. Ella me besó con ternura, pero en sus ojos vi la duda, la semilla de una distancia que crecería. Años pasaron como nieblas matutinas. En 2012 nos casamos en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Bilbao, con amigos que nos habían adoptado como familia elegida. Mi madre asistió en secreto, escapando de la vigilancia de mi padre, y lloró al ver nuestros anillos de plata grabados con eskerrik asko, gracias en euskera, por el amor que nos unía. Pero la ausencia de él era un vacío que dolía como una herida abierta. Carla y yo construimos una vida, una casa en las afueras con jardín de rosales, viajes a las bodegas de La Rioja, donde degustábamos tempranillos mientras soñábamos con adoptar. Ella diseñaba edificios que honraban la tierra vasca, y yo publicaba un libro de cuentos sobre mujeres marginadas, titulado Sombras en la ría. Sin embargo, el pasado no se entierra fácilmente. En 2015 recibí una llamada de mi madre: mi padre había sido diagnosticado con cáncer de pulmón, avanzado, irreversible. Quiere verte, Sonia. Está arrepentido. Mi corazón se aceleró, un torbellino de rabia y anhelo. Carla me abrazó: ve por ti, no por él. Pero cuando llegué a Vitoria, él me rechazó de nuevo, desde su cama en el hospital de Txagorritxu. No mereces mi perdón, murmuró, tosiendo sangre que mancillaba las sábanas blancas. Mi madre me suplicó que no me rindiera, pero yo huí, jurando que su odio me había liberado para siempre. La vida continuó, pero el cáncer de mi alma persistía. Carla y yo nos distanciamos, sus proyectos la llevaban a Madrid, y mis escritos me confinaban a la soledad. En 2020, durante la pandemia, cuando Vitoria era un fantasma de mascarillas y sirenas, nos separamos. Necesitamos espacio para respirar, dijo ella, y yo asentí, sabiendo que el espacio era solo una excusa para el adiós. Carla se mudó a San Sebastián, y yo me quedé en Bilbao, escribiendo cartas que nunca envié, llenas de reproches y te quieros no dichos.
18 años después de aquella noche lluviosa, en noviembre de 2025, recibí un mensaje de mi madre: tu padre está muriendo. Y alguien ha venido a la puerta. Alguien que él nunca conoció. Mi pulso se detuvo. ¿Quién? La respuesta llegó en una foto borrosa: Carla, mi Carla, de pie en el umbral de la casa familiar, con una expresión que mezclaba determinación y dolor. ¿Qué demonios hacía allí? El pasado, que creía muerto, acababa de resucitar con un golpe seco. El viaje de regreso a Vitoria fue un calvario de autopistas grises bajo un cielo plomizo, el viento del norte azotando mi coche como si intentara disuadirme. Mi mente era un torbellino. ¿Por qué Carla? Después de 5 años de silencio, ¿qué la impulsaba a irrumpir en el nido de víboras que era mi familia? Recordé nuestra última conversación en el Café de la Concha en Donostia, donde el mar rugía indiferente a nuestro adiós. Sonia, el amor no basta si uno no se atreve a sanar, había dicho ella, con esa voz ronca que aún me erizaba la piel. Yo, terca como una mula vasca, respondí: sanar significa olvidar, y yo no olvido. Ahora el destino se burlaba de mí, tejiendo nuestros hilos rotos en un nudo gordiano. Llegué a la calle Cuchillería al anochecer, cuando las farolas de hierro forjado proyectaban sombras alargadas sobre los adoquines. La casa familiar se erguía como un centinela cansado, con sus balcones de madera carcomida y las macetas de geranios marchitos que mi madre aún cuidaba con devoción. Aparqué y corrí hacia la puerta, el corazón martilleando como el tambor de una damborrada. La oí antes de verla, la voz de Carla, firme pero teñida de esa vulnerabilidad que solo yo conocía, filtrándose a través de la madera. ¿Por qué ahora, señora? ¿Por qué después de tanto tiempo?, decía ella. Mi madre, con su acento suave de Álava, respondía: porque el orgullo es un veneno lento, Carla. ¿Y Javier? Él se está ahogando en él. Empujé la puerta entreabierta y allí estaban, mi madre, envejecida con arrugas que contaban décadas de silencios, sentada en el sofá con las manos temblorosas sobre el regazo; Carla, de pie junto a la chimenea apagada, con su abrigo gris aún puesto y una carta en la mano, y mi padre, reclinado en su sillón, demacrado por el cáncer, su rostro una máscara de huesos y piel pálida, los ojos hundidos pero llameantes de incredulidad. Sonia, murmuró él al verme, y por primera vez en 18 años, su voz no era un trueno, sino un susurro roto. Intentó incorporarse, pero un acceso de tos lo dobló, y mi madre corrió a sostenerlo con un vaso de agua. Carla se giró hacia mí y en sus ojos verdes vi un océano de emociones: amor no extinguido, rabia contenida, y algo más profundo, un secreto que su postura rígida delataba. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, mi voz un hilo tenso. Ella extendió la carta. Esto. ¿Y tú? La carta era mía, una de aquellas que nunca envié, escrita en una noche de insomnio en 2018, cuando el peso de la soledad me aplastaba. Querido padre, cada día que pasa sin tu perdón es un día que muero un poco. Amo a Carla como amé la vida que me negaste. ¿Podrás algún día ver más allá de tu miedo? La había guardado en un cajón, pero Carla, en uno de sus raros intentos de reconciliación, la había encontrado en mi piso al visitarme para recoger sus cosas. La leí y supe que no podía quedarme callada, explicó ella, su voz temblando ligeramente. Vine a Vitoria porque tu madre me contactó. Me dijo que él preguntaba por ti en sus delirios. Mi padre tosió de nuevo y el sonido era como grava en sus pulmones. Yo no pregunté, mintió, pero sus ojos lo traicionaban. Mi madre intervino con lágrimas surcando sus mejillas. Si lo hiciste, Javier. En la noche, cuando el dolor te quita la máscara. ¿Dónde está mi Sonia? ¿La perdí para siempre? El silencio que siguió fue espeso, cargado de los años no dichos. Me senté frente a él y por un momento vi al hombre que fui, el herrero que me enseñó a soldar sueños con palabras. ¿Por qué la trajiste, madre? ¿Por qué a ella, que nunca quisiste conocer?, pregunté, mi voz quebrándose. Carla se acercó, su mano rozando la mía en un gesto fugaz que envió chispas por mi espina. Porque soy parte de tu historia, Sonia. Y él necesita oírla de mis labios. Mi padre la miró entonces, realmente la miró como si viera un espectro materializado. ¿Eres la que?, balbuceó, y Carla asintió con dignidad. Sí, señor. Soy Carla, la mujer que tu hija amó entonces y que aún ama en silencio.
Aquella noche, mientras mi madre preparaba un potaje de alubias, el único plato que podía tragar mi padre, nos sentamos alrededor de la mesa de roble, la misma donde celebrábamos la Navidad con cordero asado y villancicos en euskera. El aire estaba cargado de tensión, como antes de una tormenta en los montes de Gorbea. Carla habló primero con la elocuencia de quien ha diseñado catedrales con palabras. Contó nuestra historia sin adornos, los besos robados en el casco viejo, las noches de confidencias bajo las estrellas de Mendizorroza, el dolor de mi exilio. No vine a juzgarte, Javier, dijo, usando su nombre con una familiaridad que me sorprendió. Vine a decirte que el amor de Sonia no fue un error. Fue su salvación. Mi padre escuchaba inmóvil, sus manos artríticas aferradas al borde de la mesa. Yo observaba, dividida entre la furia que bullía en mi pecho y la compasión que a regañadientes empezaba a filtrarse. ¿Sabes lo que me costó, Sonia? El barrio murmuraba, los clientes en el taller cuchicheaban. El herrero con la hija pervertida. Perdí amigos, respeto. Todo por tu elección. Su voz era un lamento, no una acusación, y por primera vez vi el costo de su rigidez, un hombre solo, devorado por el cáncer de su propia intolerancia. Elección, repetí amarga. Como si el amor se eligiera como un traje en la feria de Santo Tomás. Carla intervino, su mano sobre la mía bajo la mesa, un ancla en la tormenta. Javier, en mi familia también hubo secretos. Mi padre me abandonó por ser demasiado sensible, pero aprendí que el verdadero coraje es mirar el dolor de frente. Hablamos hasta la medianoche desenterrando capas de resentimiento. Mi padre confesó sus miedos, la posguerra que lo marcó con lecciones de supervivencia machista, la iglesia que predicaba amor pero sembraba odio. Pensé que te protegía, Sonia. Que el mundo te destrozaría antes que yo. Al amanecer, cuando el sol teñía de rosa las torres de Santa María, mi padre extendió la mano temblorosa. Perdóname, hija. Fui un cobarde. Lágrimas rodaron por mi rostro y lo abracé, oliendo por última vez ese aroma a hierro y tabaco. Carla nos observó y en sus ojos vi orgullo, pero también una sombra. ¿Había venido solo por mí, o había algo más? Los días siguientes fueron un baile precario de reconciliación. Mi madre, aliviada, cocinaba festines, marmitaco de bonito, chacol y fresco de Getaria. Paseábamos por el Anillo de la Concordia, donde Carla y yo revivíamos recuerdos, pero ahora con mi padre en una silla de ruedas, empujada por mí. Él preguntaba por nuestra vida, tímido al principio, ¿es feliz, Sonia? ¿Te trata bien esta Carla? Ella respondía con humor vasco, mejor que un buen chacoli, Javier. Y sin resaca. Reíamos, pero bajo la superficie bullían corrientes subterráneas. Una tarde en el Museo de Bellas Artes, mientras admirábamos un lienzo de Zuloaga con sus mujeres fieras y dolientes, Carla me apartó. Sonia, hay algo que debo decirte. Su voz era grave y mi estómago se contrajo. ¿Qué? ¿Has conocido a alguien? Ella negó, pero sus ojos se nublaron. No. Es sobre tu padre. Tu madre me lo contó antes de que viniera, él no solo te echó por rabia. Había un secreto mayor. El mundo se inclinó. ¿Qué secreto? Carla suspiró mirando el cuadro como si buscara fuerzas en sus tonos terrosos. Cuando te fuiste, él tuvo un derrame. Casi muere. Y en el hospital, delirando, confesó a tu madre que él también había amado a un hombre en su juventud, durante la mili en Melilla. Lo reprimió toda la vida, y verte a ti fue como mirarse en un espejo roto. Por eso te odió tanto, era su propio odio proyectado. La revelación me golpeó como un vendaval de Bermeo. Mi padre, el baluarte de la masculinidad vasca, había vivido en la negación, y su furia hacia mí era un eco de su propia cárcel. Corrí al hospital, donde él yacía conectado a tubos, y lo confronté. ¿Es verdad, padre? Me echaste porque me veías en ti. Él abrió los ojos exhaustos y asintió apenas. Sí, chiquichu. Fui un hipócrita. Perdóname 2 veces. Aquella noche el conflicto estalló en una forma nueva. Mi madre, exhausta de mediar, colapsó en llanto. He vivido mintiendo por ambos. Por ti, Javier, y por ella. Mi padre, en un arrebato de lucidez,
le pidió perdón públicamente y nosotros, testigos mudos, sentimos el peso de generaciones de silencios. Carla me sostuvo susurrando, esto es el comienzo, no el fin. Pero en mi corazón, la semilla de la duda crecía, ¿podía perdonar tan fácilmente? ¿Y qué de nosotras, Carla y yo, separadas por años de heridas no compartidas? La reconciliación con mi padre fue como caminar sobre vidrios rotos, cada paso dolía, pero avanzaba, impulsada por una compasión que no sabía que poseía. Vitoria, en aquellos días de noviembre de 2025, se vestía de otoño tardío, las hojas ocres crujiendo bajo los pies en el parque de San Martín, el humo de las chimeneas elevándose como oraciones mudas hacia un cielo encapotado. Mi padre, liberado del hospital pero confinado a la casa, pasaba las tardes en el salón, rodeado de fotos familiares que mi madre había desenterrado del ático. En una de ellas, yo de niña montada en sus hombros durante la procesión de la Virgen Blanca, con cejas fruncidas y una corona de flores silvestres. «Mírate, Sonia», decía él con voz ronca. «Eras mi mundo. Y lo sigues siendo». Carla se quedó convirtiéndose en una presencia inesperada pero esencial. Ayudaba a mi madre con las tareas, lavando platos en el fregadero de piedra mientras charlaban de recetas ancestrales, como el pil-pil de bacalao que mi abuela trajo de La Guardia, y paseaba a mi padre por la ronda, empujando su silla con la paciencia de quien diseña estructuras eternas. «Háblame de tus proyectos», le pedía él curioso por primera vez. Ella describía sus restauraciones, un viejo caserío en Oyarzún, revitalizado con materiales locales, o un puente en el Nervión que unía orillas divididas. El diseño es como el perdón, Javier, hay que apuntalar las grietas sin negarlas. Yo observaba estas interacciones con una mezcla de gratitud y recelo. ¿Era genuino su regreso, o solo un acto de piedad por un moribundo? Nuestras conversaciones nocturnas, cuando mi padre dormía y mi madre rezaba el rosario en su habitación, eran minadas. «Sonia, no vine solo por él», me confesó una noche en la cocina, bajo la luz amarilla de la bombilla. El aroma del café solo impregnaba el aire, y el reloj de pared marcaba las 2 con un tic-tac inexorable. «Vine porque te extraño. Cada día, en San Sebastián, veo el mar y pienso en nuestras caminatas en Sopelana. En cómo me enseñaste a amar sin miedo». Sus palabras me desarmaron y por un instante me permití soñar, nosotras dos, de nuevo, tejiendo una vida en las colinas de Guipúzcoa, con un perro labrador y tardes de lectura junto al fuego. La besé entonces, un beso tímido al principio, que se profundizó con el hambre de años perdidos. Sus labios aún sabían a sidra y salmarina, y en ese abrazo, el mundo se redujo a nosotros. Pero al día siguiente la realidad irrumpió como un rayo. Mi padre, al enterarse por un descuido de mi madre, convocó una charla familiar. Se celebró en el comedor con la mesa puesta como para una cena de fiesta, pan de Álava crujiente, queso idiazabal y una botella de Rioja alavesa. Pero no había celebración, solo confrontación. «Sonia, Carla. Si vais a estar aquí, hacedlo bien», dijo él, su voz un esfuerzo sobrehumano. «No más secretos. Quiero entender». Carla, con su franqueza bilbaína, no se anduvo con rodeos. «Javier, nuestro amor no es un experimento. Es tan real como el tuyo por tu mujer. Pero el tuyo tuvo suerte, la sociedad lo bendijo. El nuestro no». Mi padre palideció, pero no apartó la mirada. «Lo sé ahora. En mis noches de insomnio, leo tus libros, Sonia. Sombras en la ría. Me duele ver cómo te herí». Aquella confesión abrió las compuertas. Hablamos de todo, de mi juventud reprimida, de cómo fingía intereses por chicos en las fiestas de la vendimia para complacerlo, de Carla, que había sufrido acoso en la universidad por ser demasiado abierta, de mi madre, que había guardado el secreto de mi padre por amor, sacrificando su propia voz. Lágrimas fluyeron y por primera vez reímos, mi padre contando anécdotas de su juventud en la mili, cuando un compañero de barracón le robó el corazón en las dunas de Marruecos, solo para que el miedo lo silenciara para siempre. Era alto con ojos como el desierto, rememoró, y vi en él al joven que nunca fue. Pero el idilio duró poco. Una semana después el cáncer avanzó y mi padre entró en cuidados paliativos en casa. Las enfermeras venían y se iban, y el aire se llenó de morfina y murmullos. Carla y yo nos turnábamos en vigilias, nuestras manos entrelazadas sobre la colcha. «Si él puede perdonarse, ¿por qué no nosotras?», me susurró ella una madrugada.
Yo asentí, pero el miedo persistía, ¿y si era demasiado tarde? ¿Y si el perdón era solo un bálsamo temporal? El conflicto gay-GT estalló en una visita inesperada. Mi primo Iñaki, el hijo del hermano de mi padre, un tipo conservador de Vitoria, empresario de la industria automovilística en Landavaso. Llegó sin avisar con su esposa y 2 hijos rubios, trayendo una caja de chacoli como ofrenda falsa. «Tío, ¿estás bien?» Los rumores en el barrio, empezó, pero al ver a Carla a mi lado, su rostro se endureció. «¿Quién es esta? ¿Una amiga?» Mi padre, desde su cama, lo miró con ojos febriles. «Es la pareja de Sonia, Iñaki. Y la bienvenida aquí». El escándalo fue inmediato. Iñaki se puso de pie, rojo como un pimiento de Guernica. «¿Estás loco, tío? Después de todo lo que has sufrido por su desviación, ¿ahora la traes de vuelta con su amante?» La palabra amante cayó como un guante de desafío, y yo me levanté furiosa. «Es mi esposa, Iñaki. Legal, bendecida por la ley que tú ignoras por prejuicios». Carla intentó calmar, pero él arremetió: «Esto manchará el nombre familiar. Los vecinos ya hablan, y mis hijos. ¿Qué aprenderán?» Mi madre lloró y mi padre, en un esfuerzo titánico, gritó: «Basta. He perdido 18 años por miedos como el tuyo, sobrino. Sonia es mi hija, Carla su amor. Si no lo aceptas, vete». Iñaki se fue azotando la puerta, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre colapsó jadeando y las enfermeras corrieron. En el caos, Carla y yo nos miramos, unidas por la tormenta. «Lo hiciste por mí», le dije besando su mano. «Por nosotras», corrigió ella. Aquel incidente avivó rumores en Vitoria, llamadas de parientes lejanos, miradas en el mercado de la plaza de abastos. Pero también aliados inesperados. La vecina de al lado, doña Mari, una viuda que había perdido a su hijo por sida en los 80, nos trajo empanada y dijo: «El amor es el único Dios verdadero». Sin embargo, la traición más profunda vino de dentro. Una noche, revisando papeles para el testamento, encontré una carta de mi padre a un abogado, fechada meses atrás: «Asegúrate de que Sonia no herede nada. Su estilo de vida no merece mi legado». El papel tembló en mis manos, y el mundo se tiñó de rojo. Todo era una farsa. El perdón, solo un delirio de la muerte. Corrí a su habitación, agitando la carta. «Esto es lo que valgo para ti. Dinero por amor». Él abrió los ojos lacrimosos. «Era antes, Sonia. Antes de verte, de conocer a Carla. ¡Qué mala! Mi verdadero testamento es este: os dejo mi corazón». Pero la duda se clavó como una espina. Carla me encontró sollozando en el jardín, bajo la parra que mi abuelo plantó. «No es traición, es arrepentimiento tardío», me consoló, pero en mi interior, el resentimiento bullía. ¿Podía creerle? ¿O era solo otra capa de su hipocresía? Los días se acortaron, y el invierno asomó con nieves tempranas en las cumbres de Encia. Mi padre empeoraba, y con él, mi alma. Carla, paciente como las olas del Golfo, me recordaba: «El perdón no es para él, Sonia. Es para ti». Pero el clímax se acercaba, un torbellino de revelaciones que pondría a prueba todo. El invierno de 2025 envolvió Vitoria en un manto blanco y silencioso, como si la ciudad misma contuviera el aliento ante la inminente partida de mi padre. Las calles del casco medieval se cubrían de escarcha, y el viento del norte traía copos que danzaban como fantasmas alrededor de las farolas. En casa el tiempo se medía en dosis de medicación y suspiros. Mi padre, ahora un esqueleto envuelto en piel, pasaba las horas en semivigilia, murmurando oraciones en latín mezcladas con euskera. Mi madre velaba a su lado, tejiendo un chal de lana para el frío que viene, aunque todos sabíamos que el frío era eterno. Carla y yo nos habíamos instalado en la habitación de invitados, un espacio angosto con cama de hierro y vistas al patio empedrado, donde las hortensias dormían bajo la nieve. Nuestras noches eran un refugio precario, conversaciones susurradas sobre futuros imposibles, caricias que curaban heridas antiguas sin cruzar la línea de la pasión, no por pudor, sino porque el duelo nos había despojado de urgencias. «¿Recuerdas nuestra promesa en Mundaka?», me preguntó una noche, trazando círculos en mi palma. «Bailar bajo la lluvia sin importar quién mire». Sonreí, pero el peso de la carta falsificada aún me oprimía.
Promesas rotas, Carla. Como la de mi padre. El secreto que ella mencionó días atrás, el amor reprimido de mi padre, se convirtió en el hilo que tejía nuestras tardes. Él, en momentos de lucidez, compartía fragmentos, el nombre de aquel soldado, Miguel, un andaluz de ojos negros que le enseñó a amar en las noches africanas, la carta que nunca envió, quemada en un arrebato de vergüenza al volver a España. Pensé que era una debilidad, Sonia. Como el plomo que se funde en el yunque. Carla escuchaba, dibujando en su cuaderno, bocetos de puentes rotos que se unían, inspirados en sus confesiones. No es debilidad, Javier. Es humanidad, replicaba ella, y por primera vez, vi en él una grieta de aceptación. Pero los conflictos no cesaban, al contrario, se multiplicaban como raíces bajo la tierra. Iñaki, mi primo, no se rindió, envió correos virulentos a parientes, avivando el chisme en las tertulias de la Sociedad de Cazadores de Álava. Javier está senil, influido por esa mujer, escribía, y las respuestas llegaban como dagas: pobre familia, arruinada por el pecado. Mi madre, al leer uno, se derrumbó en la cocina, el cucharón cayendo al suelo con un clangor metálico. He aguantado tanto. Por amor, por honor. Y ahora esto. La abracé, pero su dolor era un espejo del mío, mujeres silenciadas por generaciones de hombres que temían su propia sombra. La situación más controvertida surgió en la iglesia de San Miguel, durante una misa por los enfermos que mi madre insistió en asistir. Mi padre, demasiado débil para ir, nos pidió que lleváramos una vela en su nombre. Entramos Carla y yo de la mano, un gesto sutil, pero visible en la nave gótica, bajo los vitrales que filtraban luz multicolor. El sacerdote, un viejo amigo de la familia, nos vio y titubeó en el sermón sobre el amor fraterno. Después, en la sacristía, nos confrontó: Sonia, Javier me ha hablado. Dice que ha cambiado. Pero la Iglesia no bendice lo que Dios maldice. Carla, con fuego en los ojos, respondió: Dios bendice el corazón, padre. No las normas de hombres. El escándalo se extendió como reguero de pólvora, el párroco lo mencionó en confidencia a feligreses y pronto, la plaza de la Virgen Blanca bullía de murmullos. Anónimos llegaron a la puerta: arrepiéntete, o el diablo te llevará. Mi padre, al enterarse, tuvo una crisis, he traído vergüenza de nuevo. Mejor muero solo. Lo calmamos, pero la rabia en mí hirvió. ¿Por qué el mundo aún juzgaba nuestro amor como un crimen? Carla, pragmática, sugirió: hablemos con la prensa local. Haz visible lo invisible, como en tus cuentos. Dudé, el miedo al rechazo era un viejo compañero, pero accedí. Entrevisté al Diario de Álava, contando nuestra historia, el exilio, el regreso, el perdón agridulce. La publicación fue un terremoto. Apoyos llovieron, asociaciones LGTB de Bilbao enviaron flores, una activista de Gasteiz nos invitó a un taller de empoderamiento. Pero también odio, pintadas en la puerta, pecadoras, llamadas amenazantes. Iñaki escaló, demandó legalmente el testamento, alegando influencia indebida por el estilo de vida de Sonia. El abogado, un viejo conocido de mi padre, lo desestimó, pero el daño estaba hecho. Mi padre, enterado, entró en depresión. He fallado de nuevo, gemía. En medio del caos, un malentendido profundo nos golpeó a Carla y a mí. Una noche, mientras ordenaba el estudio de mi padre, encontré fotos antiguas, una de él y Miguel, abrazados en una playa marroquí, y otra de Carla, joven, con un hombre que reconocí como su ex, un arquitecto de Madrid con quien tuvo una relación antes de mí. ¿Por qué estaba allí? Confronté a mi padre, delirante: ella te mintió. No era solo tuya. Él, confuso, murmuró: tu madre las guardó. Para mostrar que todos tenemos pasados. Pero el veneno se filtró. ¿Carla había ocultado algo? Su regreso era por culpa, no por amor. La acusé al amanecer en el patio nevado, donde los copos caían como plumas de ángeles caídos. Dime la verdad. ¿Viniste por lástima, o porque tu pasado te persigue? Ella palideció, herida. Sonia, ese hombre fue antes de ti. Lo dejé porque no era real. Tú lo eres. Pero si dudas, ¿qué queda de nosotras? Se fue a un hotel en el centro, dejando un vacío que el frío agravó. Mi madre me encontró llorando: hija, los malentendidos son como la niebla de la campiña, se disipan con el sol. Ve, acláralo.
Corrí tras ella a través de calles heladas hasta el Hotel Dato, donde la encontré en el bar, bebiendo un zurito con mirada perdida. Perdóname, sollocé, cayendo en sus brazos. El miedo me ciega. Ella me besó la frente, y a mí me duele tu duda. Pero el amor verdadero soporta tormentas. Nos reconciliamos allí, en un abrazo que borró años, prometiendo honestidad absoluta. Volvimos juntas y mi padre, al vernos, sonrió débilmente. Sois mi puente, chicas. Pero el cao trao se avecinaba. 2 días después mi padre convocó a la familia, incluyendo a Iñaki, para leer su testamento final, dictado en voz clara pese a la debilidad. A Sonia y Carla, dejo la casa y el taller. No por piedad, sino porque sois mi legado vivo. A Iñaki nada, el odio no hereda. El grito de mi primo fue ensordecedor, traición. Esto es por ellas. Salió furioso prometiendo apelaciones, pero mi padre, exhausto, nos miró, ahora, vivid sin cadenas. Aquella noche el cáncer lo reclamó. Murió al alba, con mi mano en la suya y la de Carla al otro lado, mi madre recitando el Padre Nuestro en euskera. El duelo fue un mar embravecido, rabia por los años perdidos, gratitud por los últimos. Pero en el entierro en el cementerio de Armentia bajo un sol pálido, Iñaki apareció con un sobre, prueba de que todo fue una farsa. Dentro documentos falsos alegando demencia. El escándalo explotó en los medios pintándonos como oportunistas. La PHNN me consumió, después de todo, aún nos negaban la paz. Carla, firme, dijo, lucharemos. Por él, por nosotras. Pero en mi interior, la decisión difícil se cernía, perdonar al mundo, o cerrarme de nuevo. El funeral de mi padre fue un torbellino de contradicciones, como Vitoria misma, una ciudad de tradiciones arraigadas y vientos de cambio que azotan las murallas. La iglesia de San Pedro estaba abarrotada, vecinos curiosos, parientes remotos, incluso el sacerdote que nos había juzgado, con expresión contrita. El ataúd de roble adornado con icurriñas y ramas de olivo de las campas de la Guardia, reposaba ante el altar, y el aroma de las velas de cera de abeja se mezclaba con el llanto ahogado de mi madre. Carla y yo nos sentamos en la primera fila, nuestras manos entrelazadas bajo el banco, un gesto de desafío silencioso ante las miradas que pinchaban como agujas. Iñaki no se presentó, pero su sombra lo hizo, susurros en la nave sobre el testamento robado, ojos que nos escrutaban como si fuéramos ladronas de legados. Al salir al patio nevado, donde los cipreses se mecían como guardianes eternos, un periodista del Gaceta del Norte me interceptó. ¿Es verdad que Javier se retractó en su lecho de muerte por influencia externa? Mi respuesta fue un portazo verbal, influencia del amor, señor. El mismo que le dio vida. Carla me apretó la mano orgullosa, pero en el cementerio, cuando el sacerdote bendijo la tierra con agua bendita, el peso del duelo me dobló. Adiós, chiquichu, susurré al féretro descendiendo, y el sollozo que escapó fue por el padre que perdí 2 veces, el que me echó y el que me redimió. Los días post-funeral fueron un limbo de trámites y tensiones. La casa familiar, ahora nuestra por testamento, se sentía como un museo de fantasmas, el taller con sus yunques oxidados, el salón con fotos que mi madre reordenaba obsesivamente. Ella, viuda de fresco, se aferraba a nosotras como a un salvavidas. Quedaos, hijas. Esta casa necesita risas, no silencios. Carla, con su instinto de arquitecta, propuso restaurarla. La convertiremos en un espacio vivo, Sonia. Un hogar para 3. Mi madre sonrió por primera vez en semanas, y yo, aunque tentada, sentía el tirón de Bilbao, de mi vida inconclusa. El malentendido con Iñaki escaló a un clímax inesperado. Una mañana, mientras desayunábamos pinchos en la cocina, tortilla de bacalao y café con leche, la policía llamó, allanamiento en el taller por evidencia de fraude. Llegamos a tiempo de ver a Iñaki, escoltado por su abogado, registrando cajones con guantes blancos. Esto prueba que tío Javier no estaba en sus cabales, proclamó, blandiendo un diario viejo con anotaciones sobre pecados. Mi corazón se heló, eran mis poemas adolescentes, garabateados en sus márgenes por mi padre en secreto, no por odio, sino por curiosidad reprimida. El enfrentamiento fue brutal, en el umbral del taller, bajo el olor a metal y aceite rancio. Eres un traidor, Iñaki. Usas su dolor para tu codicia, grité, mientras Carla contenía a mi madre, que sollozaba. Él con rostro pétreo, replicó, y tú, una desviada que lo manipuló. La familia no merece esto.
La palabra desviada fue la gota, avancé, pero Carla me detuvo. Basta. No con odio, sino con verdad. Llamamos a testigos, la enfermera que oyó sus confesiones finales, el notario que validó el testamento. La policía se retiró humillada y Iñaki, derrotado, murmuró: perdí a mi padre joven. No quiero perder el legado. Por un instante vi en él al niño huérfano, y la compasión, esa maldita virtud vasca, me ablandó. Únete a nosotras, primo, propuse extendiendo la mano. No como enemigo, sino como familia. Él dudó, lágrimas en los ojos, y al final asintió. Por tío Javier. Aquella decisión difícil, perdonar al verdugo, fue un bálsamo. Juntos quemamos los diarios en una hoguera en el jardín, liberando humo que se elevó como almas en paz. Con el conflicto resuelto, el espacio se abrió para nosotras. Carla y yo en las semanas siguientes reconstruimos no solo la casa, sino nuestro amor. Paseos por el monte de Zaldiaran, donde las ovejas pastaban indiferentes al invierno, y conversaciones profundas sobre el futuro, adoptamos. ¿Viajamos a las playas de Cantabria? Mi madre se unió contando historias de su juventud en las fiestas de Zamarramala, riendo hasta las lágrimas. Vuestra historia es mi redención, dijo una noche brindando con Chacoli. Pero el verdadero caotrao emocional llegó en una carta póstuma de mi padre, encontrada en su escritorio: Sonia, Carla, si leéis esto, he partido. No os pedí perdón por debilidad, sino por fuerza. Vivid el amor que yo negué. Sed el puente que yo no pude ser. Esquerrí casco por mostrarme la luz. Lágrimas calientes rodaron mientras la leíamos en voz alta, bajo la parra ahora brotando con yemas verdes. El PHNN se disipó, dejando espacio para la NGCM. Él, un hombre roto por su época, había elegido la humanidad al final. Años después, en 2030, la casa restaurada acoge talleres de escritura para mujeres LGTB, diseñados por Carla con vigas expuestas y jardines ecológicos. Mi madre, abuela postiza de nuestra hija adoptiva, una niña vasca de ojos verdes como los de Carla, cuenta cuentos de brujas sabías. Iñaki visita los domingos con sus hijos correteando, y juntos comemos cocido leones en la plaza. El amor, caprichoso como las brisas de Álava, nos trajo de vuelta. No sin cicatrices, pero con una profundidad que solo el dolor forja. Y en las noches de verano, cuando las estrellas salpican el cielo sobre Vitoria, beso a Carla y susurro: gracias por tocar esa puerta. Ella sonríe: gracias por abrirla.